Juntos, ahora por la radio. Su unión hace la fuerza. Nicaragua-Rusia, línea directa. Bienvenidos, gracias por sintonizar Nicaragua-Rusia, línea directa. Soy Juan Cortés desde los estudios de Radio Sandino en Managua, Nicaragua. Me encuentro con mis colegas Verónica Ligina y Víctor Ternovsky. Compañeros, siempre es un gusto poder saludarlos. El gusto es nuestro, Juan. Felices de estar en el estudio los tres, por fin, así que podemos arrancar. Sí, compañeros, saludos a todos nuevamente. Y correcto, en la edición anterior estuve en Sudáfrica y de hecho hoy voy a mencionar ese tema, me parece muy interesante. Pero bien, propongo pasar al grano entonces. Iniciamos. Un recorrido por el presente de los dos países hermanos. Nicaragua-Rusia, línea directa. Iniciamos con el análisis de los últimos acontecimientos sobre las hostilidades de los Estados Unidos contra Venezuela. Las autoridades estadounidenses emitieron una advertencia de seguridad que motivó a algunas aerolíneas suspender temporalmente las rutas hacia y desde Venezuela. Esto ocurre con un marcado incremento de la presencia militar en el Caribe por parte de la Armada de los Estados Unidos y con la gira en Latinoamérica del jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Kaine. Iniciamos con el análisis de este tema, compañeros. Sí, Juan, gracias por comenzar con este tema, porque realmente lo que está ocurriendo en torno a Venezuela, difícil de escoger, vamos a decirlo así, por dónde comenzar, ¿no? Porque las amenazas son múltiples, provenientes desde múltiples frentes, ¿no? Y si tú estás mencionando, por ejemplo, que resulta que las autoridades de Venezuela sí cumplieron su promesa de retirar los permisos a aquellas aerolíneas que suspendieron sus vuelos desde y hacia Venezuela. Y sí, tú tienes toda la razón. Esto siguiendo, vamos a decirlo así, la recomendación de Estados Unidos. ¿Cuál fue la recomendación, no? La recomendación estadounidense de extremar la precaución al sobrevolar Venezuela por lo que consideró Estados Unidos como una situación potencialmente peligrosa en la región. Y realmente a mí me parece muy interesante esto, porque me parece que de esta manera Estados Unidos justamente reconoce ser peligro. Ser peligro tanto para Venezuela como también para el tráfico aéreo internacional. De manera que me parece muy interesante esto. Y reaccionaron las autoridades de Venezuela, sí, entonces retiraron los permisos a esas aerolíneas. ¿Por qué? Porque argumentan desde Caracas que de esta manera estas aerolíneas prácticamente se sumaron a las medidas de presión estadounidenses contra Venezuela, ¿no? Y, por ejemplo, dijeron lo siguiente, ¿no? Que acusaron a estas aerolíneas de sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Por una parte. Por otra parte, lo que sí estamos viendo, y lo están señalando los analistas, que esta cancelación de vuelos por parte de estas aerolíneas, y vuelvo a repetir, según mis criterios, obviamente eso se debe a la presión estadounidense sobre todo, ¿no? Pero además viene justo en el momento cuando esto podría significar, desgraciadamente, ¿no? Un golpe en particular económico para Venezuela, porque estamos, por ejemplo, en la temporada decembrina, es decir, en fechas festivas. Mucha gente ahora mismo está volviendo a Venezuela. Por ejemplo, Verónica, quien acaba de estar en la región, me confirmó esto. Es decir, absolutamente no es casual el momento en el que está ocurriendo esto. Pero, por otra parte, estamos viendo que Venezuela está resistiendo. Realmente hay muchas cosas que comentar en cuanto a las amenazas contra Venezuela, pero por ahora yo daría la palabra a Verónica, ¿no? Porque realmente un montón de cosas, desgraciadamente, que están pasando en ese sentido. Estoy totalmente de acuerdo con Víctor y contigo, Juan. La situación es nada fácil, es obvio, pero al mismo tiempo, y aquí resaltaría la reacción del gobierno venezolano, de las autoridades venezolanas, y qué es lo que dice, por ejemplo, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien es también la máxima figura en el partido PSUV. Él dice que, y es muy lógico, él dice que la última palabra y la potestad de tomar las decisiones de quien sobrevuela el territorio venezolano y quien no lo tiene Venezuela. Lo más lógico e imposible. Y también él dice que la decisión de Venezuela de retirar estas licencias se debe a la defensa de la soberanía del país. Así que sus palabras fueron muy contundentes. Él dijo que ustedes, refiriéndose a las aerolíneas quien decidieron posponer los vuelos,
que ellos pueden quedarse con los aviones y Venezuela se queda con la dignidad. Creo que no se puede mejor explicar la situación, no se puede dar la mejor reacción. Y también creo que es muy importante comentar que estas decisiones de las aerolíneas europeos sobre todo, obviamente por una parte se deben a las cuestiones de seguridad, pero al mismo tiempo resulta que son ciertas decisiones de países subordinados a los Estados Unidos. Así que esta doble moral, como siempre, referente a Venezuela y en la región en sí, es más que obvia, más que visible. Obviamente, en este caso, y como la postura de las aerolíneas también es bastante obvia, el gobierno venezolano tiene el derecho de admisión. En este caso, como no siguieron las pautas propuestas por las autoridades venezolanas, entonces obviamente hasta la fecha estos vuelos están pospuestos. Y lo que queda, como comentó Víctor, respecto a la logística va a ser difícil, sobre todo para las personas que en estas épocas de felicidad, en estas épocas de reunión con sus familias, lo tendrán bastante difícil regresar a Venezuela o viajar a otros destinos. Sí, Juan, tú sabes, y Verónica, yo solamente añadir una cosa, como estamos hablando sobre las amenazas, porque realmente hay muchas, y también me parece muy importante llamar la atención sobre la actual gira, ¿no? Por la región, por Latinoamérica, de altos representantes de lo que es de lo que es la Secretaría de Defensa, ¿no? Prácticamente el Departamento de Guerra de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, se trata de una visita por parte del jefe del Estado Mayor de Estados Unidos a Puerto Rico en particular. ¿Para qué? Lo dicen abiertamente, en particular para asegurar el apoyo de ese país latinoamericano a las misiones regionales de Estados Unidos. Obviamente entendemos perfectamente cuál es el contexto. Y la otra noticia que tampoco podemos pasarla por alto, porque justamente el jefe del Departamento de Guerra estadounidense lo que pudo asegurar en esta visita presente a Latinoamérica es que la República Dominicana permitiera a Estados Unidos utilizar una de sus bases justamente en cuanto a los planes estadounidenses sobre Venezuela. Y además, el porqué de la arremetida estadounidense contra Venezuela, porque ya lo respondíamos a esa pregunta en este programa, pero ahora mismo tenemos un representante de Estados Unidos diciéndolo tan claramente y confirmado cada palabra nuestra, estimados compañeros. Representante republicana estadounidense María Salazar, ¿qué es lo que dijo, no? Aquí simplemente una cita, prácticamente sin comentarios. Las empresas estadounidenses pueden intervenir y reparar las plataformas petroleras en Venezuela y todo lo relacionado con las petroleras venezolanas, con el petróleo y sus derivados. Los venezolanos tienen las mayores reservas de petróleo del mundo, más que Arabia Saudita. Esto será una ganancia inesperada para nosotros en lo que respecta a los combustibles fósiles. Esto es decir, intervenir militarmente a Venezuela. De manera que todo lo que hemos dicho en este programa fue pura y dura verdad. Víctor, y aquí me gustaría también añadir un detalle, y aunque el presidente de la República Dominicana dice que el alcance sería temporal, el alcance sería técnico y limitado, creo que de esta forma y de una forma muy triste, para no decir otra cosa, la República Dominicana aportaría a la escalada de tensión en el Caribe y creo que Venezuela en este caso no perdonará esto, lo que podría ser una real traición, aunque para Venezuela en sí, para las autoridades venezolanas, estas decisiones del país, de República Dominicana, no sería ningún tipo de sorpresa, porque también el ministro del Interior, Diosdado Cabello, comentó que estas bases, esta infraestructura, a lo mejor no cito la frase completa del ministro del Interior, Diosdado Cabello, refiriéndose a las autoridades dominicanas, pero su idea fue que las autoridades dominicanas todavía no habían nacido y ya esa infraestructura, esas bases aéreas ya pertenecían a los gringos. Así que también las palabras muy contundentes que reflejan la situación actual de las cosas.
Sí, compañeros, es típico de ver cómo en medio de este amplio despliegue militar los Estados Unidos, como una fiera salvaje, muestran los dientes, refuerzan o intensifican las hostilidades con la presencia de este alto mando militar en países de Latinoamérica. Los riesgos y la advertencia de seguridad que emiten los Estados Unidos son riesgos, como lo estaban apuntando ustedes, compañeros, son riesgos que ellos mismos han creado. ¿Quién es la amenaza? ¿Quiénes tienen los cañones apuntando a los territorios soberanos en la región? ¿Dónde está la verdadera amenaza a los vuelos internacionales? Desde luego que son los cañones de los Estados Unidos tratando de intimidar y provocar esta situación que particularmente está dirigida contra Venezuela, pero que es contra todos los países soberanos de Latinoamérica. Y no podemos creer en esa narrativa que muestra a Venezuela como la causante de estas tensiones en Latinoamérica. Esos ejes de desinformación, compañeros, no hablan de la masacre contra pescadores, falsamente señalados como narcotraficantes, y que son ejecutados a cañonazos por la Armada de los Estados Unidos en el Caribe. Mientras todo esto pasa, compañeros, hemos visto a las autoridades de Venezuela presentar informes detallados de una lucha que es implacable contra el narcotráfico. Recientemente la Fiscalía venezolana brindó detalles de su lucha frontal contra las drogas. Más de 3.700 toneladas de cocaína y marihuana incautadas, sin asesinar a pescadores como lo está haciendo Estados Unidos con los ataques a supuestas narcolanchas. Es la situación, compañeros, y mientras tanto Venezuela resistiendo esta nueva oleada de intimidación de una administración estadounidense que con estas campañas está tratando de maquillar una crisis interna, económica, que es sistémica, compañeros, y que sobre todo es moral también. Pero eso podría ser tema para otro programa, compañeros. Vamos a avanzar con más. Abróchate el cinturón para un vuelo express sobre el Atlántico. Nicaragua-Rusia, línea directa. Hablamos ahora de lo último sobre los encuentros en Emiratos Árabes Unidos, donde se trabaja una propuesta o un plan de paz para la situación ucraniana elaborado por los Estados Unidos. Rusia, sabemos, está determinada en que este plan de paz, se respeten sus condiciones de seguridad y sus intereses geopolíticos en la región. Compañeros, viniendo de Estados Unidos y con una administración que se caracteriza por ser contradictoria en sus posiciones, errática, pienso que no es nada confiable. Y es fácil decir esto porque Trump no es confiable ni para la Unión Europea. Y esta propuesta de plan de paz para Ucrania no es nada alentadora para los señores de la guerra europeos, quienes son los primeros en oponerse a un alto al fuego definitivo, compañeros. Sí, Juan, tú sabes, por otra parte, cuando estamos hablando sobre la administración estadounidense y todas sus contradicciones, que es toda la verdad por una parte, pero tú sabes, ese plan de paz para el arreglo del conflicto ucraniano, últimamente presentado por la administración de Donald Trump, resulta que es un plan bastante razonable, y no lo estoy diciendo yo, prácticamente lo dijeron nuestras autoridades, ¿no? Dijeron que no es un plan ideal, pero por otra parte es un plan que sí puede servir de base para llegar a un acuerdo definitivo en cuanto al arreglo del conflicto ucraniano. Y tú sabes, si estudiamos ese documento, realmente ahí vamos a encontrar puntos razonables. De hecho, lo que dice la parte rusa es que hay puntos que Rusia no los puede aceptar, pero hay los que sí puede aceptar, los que sí son aceptables. ¿Por qué? Porque además justamente atienden tanto las preocupaciones de Rusia en cuanto a su seguridad nacional, y además algunos de los puntos prácticamente reconocen la realidad sobre el terreno. ¿A qué me refiero? En particular, este plan original, vamos a decirlo así, ¿no? Inicial, estadounidense en particular, comprende la soberanía rusa o el reconocimiento de la soberanía rusa sobre las repúblicas populares de Lugansk, de Donetsk, también de Crimea, y las partes de las regiones de Gerson y Zaporozhye, que en estos momentos las controlan las fuerzas rusas, ¿no? Otros puntos, otros artículos que obviamente son muy válidos, son muy razonables. Por ejemplo, comprende ese plan estadounidense el compromiso de la no ampliación de la OTAN
Vamos a recordar justamente esta es una de las causas del porqué de la operación militar especial. Además, otro punto que a mí no me parece nada menor, por ejemplo, comprende mantener un diálogo entre Rusia y la OTAN. Perfecto, porque justamente la ausencia de ese diálogo también es una gran culpable, ¿no?, de ese conflicto. Cuando el diálogo no funciona, cuando las partes no conversan, desgraciadamente tenemos conflictos, tal y como estamos viendo ahora mismo. Entonces, muchos puntos razonables. Limitación del ejército ucraniano en particular, ¿no? Una Ucrania, además, que se compromete a no convertirse en un país nuclear en particular, ¿no?, poseedor de armas nucleares. Pero bien, sí, vienen los europeos, el régimen de Kiev también, y conjuntamente lo que están trabajando es justamente en tratar de modificar ese plan. Para resumir, ¿en qué radica la modificación de ese plan? ¿Cuál es la propuesta? Lo estamos viendo ahora mismo. Lo están haciendo todo para convertir este plan en algo inviable, en algo inaceptable para Rusia. En otras palabras, lo que están haciendo ahora mismo es impedir la paz, sino asegurar que la guerra continúe. Eso es lo que está pasando. De manera que me parece que sí están avanzando en tratar de modificar este plan, que les molestó mucho. Tú constataste muy bien, Juan, ¿no? Les molestó mucho el plan original estadounidense. Y sí están avanzando en modificarlo acorde a sus intereses. Pero según mis criterios, se trata de una, quizás, por ahora es prematuro hablarlo, pero quizás se trata realmente de una victoria del régimen de Kiev y sus aliados europeos en cuanto a tratar de alguna manera modificar ese plan. Pero es una victoria empírica, porque Rusia dice que si no hay plan viable, entonces Rusia continúa con su ofensiva. Además, vuelvo a repetir, porque ya lo citamos en este programa, pero lo están diciendo abiertamente desde las capitales occidentales, el complejo militar industrial ruso, que ahora mismo se convierte en prácticamente el complejo militar industrial número 1 a nivel internacional. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Rechazar este plan, tratar de modificarlo, tratar de convertirlo en algo inviable para Rusia, esto solamente empeora y drásticamente la situación de Ucrania y sus aliados en el futuro. De manera que esa es la situación. Juan, ahora mismo tenemos el plan original por parte de Estados Unidos y tenemos la postura de Kiev y Bruselas, o mejor dicho, sus aliados europeos, quienes se oponen a este plan. Bien, no quiero robar todo el tiempo de esta parte del programa. Aquí solamente nos queda adivinar el porqué de tanta oposición del régimen de Kiev y Europa a ese plan, pero me parece, sin entrar en detalles, pero que una gran respuesta a esa pregunta la encontramos en el mega escándalo de corrupción en Kiev, además una corrupción que a juzgar por los hechos es compartida con Europa. Es decir, la guerra un negociazo para Kiev, para sus aliados europeos y por lo tanto defienden todo aquello que pueda justamente continuar este conflicto con compañeros. Creo que la respuesta es simple. Europa y su combo en Kiev no quieren la paz. Así que hacen todo lo posible para impedir que este plan triunfe. Por otro lado, ¿qué viene ahora? La semana que viene esperamos en Moscú una delegación de alto nivel estadounidense que realizará unas negociaciones muy esperadas en Kremlin con el presidente Putin y con el equipo asignado. Así que estamos muy pendientes del desarrollo de este tema porque estas conversaciones, estas negociaciones en Kremlin la semana que viene podrían marcar un antes y después en todo el conflicto ruso-ucraniano. Muchas gracias, compañeros, por ese amplio análisis que nos trae muchas luces sobre un tema que es muy complejo como lo es la situación ucraniana. Vamos a avanzar con más de Nicaragua, Rusia, línea directa. Nicaragua y Rusia en primera persona. Noticias conversadas. Una producción conjunta entre Radio Sandino y Sputnik. Hablamos ahora de dos importantes eventos internacionales, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP30, y del G20. La COP30 reconoce la necesidad de más recursos para una transición energética de las naciones que sea más justa y más equitativa, mientras que el G20 enfatiza sobre una reforma a las condiciones de financiamiento, que esos recursos sean efectivamente accesibles para naciones del sur global, compañeros.
Sí, Juan, tú lo que acabas de constatar, porque mira, realmente son temas realmente vinculados, ¿no? La cumbre climática del COP30 que acaba de culminarse allá en Brasil y la cumbre del G20 que también acaba de celebrarse. De hecho, es ahí donde yo estuve la semana pasada y por esta razón no pude estar en este programa, ¿no? Pero bien, lo que está pasando es que en ambos eventos, pero además mucho más allá de estos eventos, cada vez más presente el tema del calentamiento global. Es algo que no se puede negar. El calentamiento global sí existe. Ahora, sobre las causas del calentamiento global, yo realmente no quiero, digamos, entrar en debates en qué sentido, porque hay muchas versiones. Algunos dicen que son ciclos de naturaleza, que la actividad humana supuestamente no tiene nada que ver, pero hay otra versión que dice que sí tiene que ver la actividad humana. En particular, se atribuye mucho el calentamiento global al uso de recursos energéticos fósiles, ¿no? Como por ejemplo carbón, como petróleo y gas, ¿no? Y de hecho, este fue uno de los temas de ambos eventos, sobre todo de la cumbre climática del COP30. Y allá, entre los resultados clave de esta cumbre, ¿cuál es? Primero, hay acuerdo en cuanto a la necesidad de avanzar hacia el uso de fuentes de energía verdes, es decir, reducir el consumo de las fuentes de energía fósiles que sí influyen en el calentamiento global. Pero surge un problema. Resulta que transitar hacia las fuentes de energía verde no es tan fácil, por muchas razones, en particular porque son unas tecnologías bastante costosas, como paneles solares, y cambiar la matriz energética de algún país tampoco es una cosa fácil. Y en ese sentido, lo que se acordó en, por ejemplo, la COP30, y también se habló del mismo en la cumbre del G20, es crear un mecanismo de transición justa hacia las fuentes de energía verde. Básicamente quiere decir lo siguiente: a la hora de hacer esa transición, deben tomarse en cuenta las particularidades, las condiciones de cada país en concreto. Y bien, ahora, por ejemplo, voy a la cumbre del G20 que se celebró en Sudáfrica. Vamos a tomar el ejemplo de Sudáfrica para ilustrar justamente cuál es la dificultad en cuanto a la transición hacia las fuentes de energía verde. Por ejemplo, Sudáfrica sí lo quiere. Además, en el caso de Sudáfrica se trata de uno de los mayores emisores de carbono del continente africano y entiende perfectamente el país la necesidad de poder avanzar hacia las fuentes de energía verdes. ¿Cuál es el problema? El enorme, por ejemplo, sobreendeudamiento de Sudáfrica con los organismos financieros internacionales. De hecho, resulta que para poder cubrir o pagar los intereses por las deudas que tiene con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el grueso de los recursos que gana el país, Sudáfrica, lo debe destinar a estos organismos internacionales. Y lo poco que le queda lo destina en particular a educación y salud. ¿De qué transición energética verde entonces podría tratarse? Es muy difícil, entre otras tantas injusticias, ¿no?, que afronta el sur global, porque el caso de Sudáfrica es bastante paradigmático. Hay muchos otros momentos que impiden justamente esta transición energética. Y ahí lo que pidieron en particular es cubrir los gastos entonces de esos países para que puedan justamente transitar hacia las fuentes de energía verdes. Y además, compañeros, ya termino, entiendo que hablo quizás demasiado, pero en cuanto a la transición hacia las fuentes de energía verde, allá hay muchas contradicciones o muchos momentos a resolver, porque, por ejemplo, las tecnologías verdes también lo que comprenden es, por ejemplo, la extracción de materiales como litio y como el cobre. Esto por su parte también supone cierto daño ecológico en particular. Y ni hablar de que estos recursos, la mayoría de los cuales también se encuentran en los países del sur global, tampoco sirven económicamente a estos países por un modelo injusto justamente de extracción y de convertirlos en producto final con alto valor agregado por parte de Occidente. Eso es lo que está pasando. De manera que hay coincidencia en la necesidad de avanzar hacia el uso de fuentes de energía verde, por una parte. Pero hay muchas trampas que superar en ese sentido. En otras palabras, no puede, por ejemplo, Occidente exigir a países pobres con muchos problemas, además muchos problemas derivados justamente del modelo económico internacional occidental, exigirles que de la noche a la mañana se conviertan en países supuestamente verdes. Y esto es lo que se abordaba allá, y me parece muy importante que en los documentos finales de estos dos eventos, justamente esto queda plasmado de manera bastante clara, ¿no? La necesidad de superar estas contradicciones, Compañeros, este tema es complicado y obviamente el debate seguirá creciendo, pero al mismo tiempo ya era
hora de poner estas cuestiones, digamos, sobre la mesa. Y también es muy importante que por fin se habló, y se habló de forma bastante contundente, de modelos de financiamiento, y lo más importante es que estos modelos sean justos, más flexibles y que no, digamos, castiguen a los países con menores ingresos. Así que este reclamo, que ya lleva años por parte de los países menos afortunados, ahora parece ganar nuevos focos, ganar nuevas voces, y que estas voces ya por fin se escuchan. Al mismo tiempo, el concepto de la transición energética justa requiere no solamente tecnología, que es bastante obvio, sino también políticas de inclusión, porque cada país y cada matriz energética de cada país es distinta, teniendo en cuenta los perfiles energéticos de cada país. Y también es muy importante que cada país requiere su soberanía, requiere cierta forma de cooperación financiera. Así que también estamos pendientes del desarrollo de estas cuestiones, porque obviamente la transición energética no la podemos negar, ya es un proceso, pero este proceso tomará su tiempo, y obviamente la soberanía y el perfil, digamos, la matriz energética de cada país debe ser escuchada y debe ser respetada. Verónica, Víctor, por mi parte, para Nicaragua este es un tema de mucha relevancia, tomando en cuenta que nuestro país es altamente vulnerable a los fenómenos climáticos como los huracanes, las inundaciones, las sequías, fenómenos que golpean al sector agropecuario, un importante sector de la economía nicaragüense. En la COP30 de Brasil, Nicaragua demandó a los países del norte global a honrar sus obligaciones históricas, a frenar la locura climática y a financiar la reparación de daños a los países más vulnerables, víctimas de la locura climática. Y hay un principio, compañeros, que Nicaragua ha mantenido siempre en estos foros: el respeto al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y es que nuestro país no es un país causante del cambio climático, porque solamente emite el 0,05% del total de los gases efecto invernadero. En cambio, sufre directamente los embates del cambio climático. Compañeros, vamos a avanzar con más de nuestro programa. Un recorrido por el presente de los dos países hermanos. Nicaragua-Rusia, línea directa. El gobierno sandinista refuerza la red pública de salud con la entrega y relanzamiento de hospitales, la apertura de centros regionales de hemodiálisis y la incorporación de equipos médicos avanzados, con fechas que son concretas para su inauguración durante el mes de diciembre de este año. Aquí podemos destacar, compañeros, el hospital primario Ethel Klander en Corn Island, eso es en la zona del Caribe. Este hospital va a ser relanzado, inaugurado el 20 de diciembre, compañeros. Y el Centro Regional de Hemodiálisis Flor de Pinos en Estelí el próximo 10 de diciembre. Además hay otros centros hospitalarios en Granada, en Managua, que también en el mes de diciembre serán inaugurados. Estas inauguraciones forman parte de una estrategia nacional para ampliar la cobertura y modernizar la infraestructura sanitaria del país. ¿Qué podemos destacar sobre la infraestructura y el equipamiento para el sistema de salud pública? Las obras incluyen equipos de alta tecnología, como los resonadores magnéticos, tomógrafos, equipos de angiografía y tecnología para tratamientos de litotricia. ¿Para qué es esto? Es una tecnología que utiliza choques o láser para romper cálculos renales, además de la instalación de nuevos servicios especializados en cardiología y neurología en varios centros. Todo esto, compañeros, forma parte de un compromiso por garantizar la salud gratuita y de calidad para las familias nicaragüenses. Uno de los aspectos más destacados en este anuncio que ha hecho el gobierno de Nicaragua recientemente en materia de salud es la expansión de los servicios de hemodiálisis. La apertura de centros de hemodiálisis regionales es un punto muy importante. La creación del Centro Regional de Hemodiálisis en el departamento de Estelí, al norte de Nicaragua, busca descentralizar un servicio que es crítico para pacientes renales que antes dependían de traslados largos
y que eran muy costosos hacia la capital. Por supuesto que se ha tomado en cuenta también, compañeros, y esto es muy importante, el tema de la formación y la capacitación del personal médico para la puesta en marcha de todos estos equipos sofisticados, para los nuevos servicios en salud que se están abriendo en departamentos de todo el país. Esta agenda de entregas de infraestructura médica y servicios de salud, cada vez más especializados, consolida una apuesta por ampliar la cobertura y modernizar los servicios de salud con énfasis en la descentralización de tratamientos críticos como la hemodiálisis y la incorporación de tecnologías de diagnóstico avanzado. Víctor, Verónica, los escucho. Juan, yo diría que terminamos nuestra edición de hoy con una noticia muy agradable y en un país muy especial para nosotros. Es bastante obvio que la infraestructura, la tecnología, la formación, el fortalecimiento institucional son pilares de la bienestar de cualquier población, y sobre todo en este caso de Nicaragua. Vemos con unos hechos muy concretos cómo el gobierno sandinista cumple con todos estos compromisos en esta área tan fundamental como es la salud. Así que para nosotros, como siempre, son hechos muy agradables y creo que con estos hechos tan contundentes, como ya hemos dicho, los compromisos se cumplen y los compromisos se ven. Así que esto es un desarrollo muy concreto, es un fortalecimiento muy concreto del sector médico. Como siempre, muchísimas felicidades. Sí, yo coincido con Verónica, hechos muy agradables. Y además, Juan, tú sabes, yo a ti te agradezco realmente por traer esta noticia a este programa, porque justamente se refuerza el papel del programa que estamos haciendo, ¿no? Para transmitir la verdad sobre nuestros países, porque obviamente estamos perfectamente al tanto cuál es la imagen y qué es lo que se promueve, ¿no? En cuanto a nuestros países en la prensa hegemónica. Solamente buscan, además están inventando prácticamente hechos inexistentes, pero no se puede saber sobre esas políticas que tú acabas de mencionar. Son políticas esenciales para cada estado. Y tú sabes, en cuanto a quienes están promoviendo las fake news, las mentiras sobre nuestros países, ¿no? No solamente acá se trata de la prensa hegemónica. Ahora yo explico a dónde voy, ¿no? Porque tiene que ver directamente con el tema de nuestro programa. Porque, tú sabes, acaba de hacer declaraciones el presidente francés, Emmanuel Macron, refiriéndose a nuestro país. ¿Qué es lo que acabo de decir? Estoy citando: Rusia ya no construye escuelas ni hospitales, no tiene política social. Sostiene una persona supuestamente tan reputada, ¿no? Tan respetada como el propio presidente, en este caso de Francia, Emmanuel Macron. ¿Qué sabe Emmanuel Macron sobre las políticas sociales de Rusia? ¿Qué sabe sobre lo que se está haciendo en Nicaragua? Y yo quiero aprovechar este espacio para las personas que quizás escucharon las palabras de Macron, para que sepan la verdad también en cuanto a las infraestructuras médicas que se están haciendo acá en Rusia. Y la información verdadera es opuesta a lo que está mintiendo el presidente francés. Mira, algunas estadísticas. Por ejemplo, dice nuestro presidente Vladimir Putin, ¿no? En los últimos 6 años, en diferentes regiones de Rusia, fueron construidos unas casi, ¿no? 7.000 instalaciones médicas, entre salas de maternidad, clínicas y hospitales. Por ejemplo, fueron rehabilitados casi 6.000 centros de atención médica acá en Rusia, ¿no? Para que respondan a los más altos estándares internacionales. Además, otro dato importante: 290 instalaciones médicas fueron rehabilitadas en los nuevos territorios rusos. Y esto desde el año 2022. Y ahora, en cuanto a colegios, porque también el señor Emmanuel Macron menciona que supuestamente no se construyen colegios acá en Rusia. Entonces, desde el año 2019 acá entraron en funcionamiento en Rusia 1.634 colegios, ¿no? Luego 1.688 guarderías para 246.000 niños, ¿no? Y por último, pongo punto final porque las cifras las puede seguir mencionando y durante mucho tiempo, ¿no? 1.500 centros de educación fueron reparados, rehabilitados acá en Rusia, tan solo en el año 2025. Entonces, estos son los datos y me parece muy importante que en nuestro programa hagamos que se sepan estos datos sobre Rusia, sobre Nicaragua, para que personas como el presidente francés Emmanuel Macron no puedan mentir tan fácilmente. De manera que muchas gracias a ti, Juan, por crear, digamos, esta oportunidad para hablar sobre esos temas tan importantes.
Gracias a ustedes, compañeros, por traernos esos datos que nos dan la pauta, nos dicen la verdad de lo que están haciendo en nuestros países. Verónica, Víctor, estimados oyentes, gracias por habernos acompañado en esta edición de Nicaragua-Rusia Línea Directa. Siempre estamos muy atentos a sus interacciones y a todos sus aportes. Compañeros. Muchísimas gracias a todos, a ti, sobre todo Juan. Les invitamos a todos a seguir pendientes de nuestras próximas ediciones y un saludo fraterno. Sí, compañeros, gracias a ustedes, a nuestros seguidores. Esperamos sus comentarios, en particular en YouTube, en otras plataformas. Un gran abrazo a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Nicaragua-Rusia. Línea directa entre América y Eurasia.